La expansión del cristianismo y las primeras herejías, desde el siglo V al VI. La organización y jerarquía eclesiástica. La Iglesia, para organizarse administrativamente, se inspiró en el imperio como digna heredera de la romanidad. Escogió la ciudad, o la civitas, como núcleo fundamental, donde reside el obispo, el episcopus, y reside su cátedra y administra la diócesis. En tiempo de las invasiones, cuando las civitas pierden su hegemonía, los obispos quedan como los únicos representantes y portavoces, jefes civiles y espirituales de la población. Muchos eran antiguos senadores y contaban con un importante patrimonio que a su muerte cedían a la Iglesia. La ciudad es el centro de la vida religiosa y en ella se albergan las reliquias, convirtiéndose las iglesias en lugares de asilo y beneficencia. El gran poder que atesoraban los obispos llevó a los reyes bárbaros a controlar su elección. De esta época procede el celibato eclesiástico, diferenciador entre Oriente y Occidente. El arzobispo reunía a los obispos de su provincia en asambleas o sínodos. Las iglesias orientales, los patriarcados y el primado de Roma. El imperio de Oriente estaba dividido en 5 grandes territorios administrativos o diócesis, con varias provincias que coincidían a grosso modo con las eclesiásticas. A través del concilio de Constantinopla en el 381 se estableció la estructura. El patriarca de Alejandría tuvo un gran prestigio entre los siglos V y VI. El patriarca de Antioquía siempre vio discutida su posición por el obispo de Jerusalén hasta que éste se convirtió en patriarca de Chipre. El patriarca de Constantinopla tenía un rango equivalente al papa de Roma, reconocido por el concilio de Calcedonia del 451, si bien sufrió la constante injerencia de los emperadores de Bizancio. En Occidente, las diócesis civiles del imperio, como la de Hispania, no fueron patriarcados. El Papa de Roma luchó por su independencia de los poderes civiles y por la pureza del dogma, afianzando su prestigio sobre los reyes bárbaros. La Iglesia contaba desde los tiempos de Constantino con bastantes privilegios, pues ya era la religión oficial, aunque los emperadores bizantinos y los reyes bárbaros se inmiscuían en ella. Los papas comienzan a perfilar la doctrina de los dos poderes, el espiritual para el papa y el temporal para el emperador. Ello propició el choque de poderes o la teoría de las dos espadas. Los patriarcas de Constantinopla eran elegidos casi siempre por el emperador y los papas de Roma durante un tiempo se elegían en medio de presiones y debían obtener la aprobación del emperador de Bizancio. Concilios y herejías. La difusión del cristianismo fue compleja. Casi todas las herejías nacen en Oriente por la mayor sutileza de los orientales y por la fortaleza del helenismo, aunque también en Occidente hubo algunas como el donatismo, el priscialismo y el pelagianismo. Herejías de Occidente. El donatismo surge en el norte de África a principios del siglo IV, siendo su principal valedor el obispo Donato de Cartago, en el 312, el cual se oponía a la vida relajada del clero y hacía depender y hacia la eficiencia de los sacramentos de la pureza del que los administraba. Primero fue un cisma y al final dividió la Iglesia hasta la llegada de los vándalos. Resurgió tras la conquista de Justiniano. El pelagianismo, del laico irlandés Pelagio. Decía que todos los hombres nacían sin pecado original y por tanto el hombre recto podía alcanzar la vida eterna. Jesús es una gran figura por su doctrina y ejemplo. Pelagio defiende la sola fides, como después lo hizo Lutero. Es una doctrina impregnada de estoicismo y influenciada por la filosofía pagana. El priscialismo, de Prisciliano, un gallego del siglo IV, de doctrina de vestigios agnósticos y maniqueos, se difundió por Galicia y Lusitania. Acusado de brujería, fue decapitado en Treveris en el 385, bajo las protestas de varios desencantados eclesiásticos ante el emperador Máximo.
Herejías de Oriente. Fueron las de más calado. Para condenarlas se reunieron los primeros concilios ecuménicos. El arrianismo proviene de Arrio, presbítero de Alejandría, que dice que el Hijo, Jesús de Nazaret, había sido creado por el Padre antes de todos los tiempos y que, aunque era una criatura superior, no podía ser igual en divinidad con el Padre, considerado como un semidios. Contra esta doctrina, Constantino convocó el concilio de Nicea en el año 325, que concluyó con el credo o símbolo de Nicea. Desapareció la herejía cuando los visigodos se hicieron católicos con Recaredo. El nestorianismo, de Nestorio, monje sirio, que fue patriarca de Constantinopla en el 428, dice que Cristo poseía dos naturalezas, la divina y la humana, y que la humana prevalecía. Se opuso al nestorianismo el patriarca de Alejandría. Esta herejía se difundió por Irak, India y China, donde en esta última actualmente aún subsiste. El monofisismo, del alejandrino Eutiques, seguidor de Cirilo de Alejandría, de mayor arraigo, contribuyó a la debilitación del imperio. Defendía que las naturalezas de Cristo, divina y humana, estaban fundidas, de ahí que monofosis sea igual a una naturaleza, aunque la divina se sobreponía. Fue reconocido por Teodosio II en el concilio de Éfeso, en el latrocinio de Éfeso. Contra él, Roma celebró en el 451 el concilio ecuménico de Calcedonia, condenándolo. A raíz del monofismo surge la Iglesia ortodoxa copta. San Gregorio Magno y la evangelización de los anglosajones. Con la conquista bizantina de Roma, la Iglesia ve cómo el emperador se entromete en sus asuntos. En ese tiempo surgió la figura de San Gregorio, desde el 540 al 604, papa de la familia romana de los Anicios, siendo antes prefecto, diácono y embajador, o apocrisario del papa. Como papa negoció con los lombardos de Agilulfo para que se retiraran de Roma. Los acuerdos se convirtieron en independiente del imperio y fijaron la frontera, siendo el preámbulo del futuro patrimonio de San Pedro. A través de San Agustín, en el 596, quien después fue primer arzobispo de Canterbury y creador del canto gregoriano, consiguió poco a poco evangelizar a los anglosajones de Essex a la creación de la sede episcopal de Londres. El monacato oriental procede del 250 aproximadamente, cuando existían cristianos que llevaban una vida contemplativa y de sacrificio, como Cristo, o sacrificio continuado. En principio lo practicaban personas que dejaban a su familia y se retiraban a la oración y la ascesis en sitios inhóspitos. El anacoreta era persona aislada que habita en cuevas o similares, como San Antonio. Contra los peligros para el alma de la vida aislada, San Pancomio fundó la comunidad de los cenobitas, o en griego se dice koinobion, que es igual a la vida en común, basado en el trabajo manual y en el estudio de la Biblia. En Palestina, Siria, el Sinaí y Armenia hubo otros monacatos, como las Lauras de San Hilarión, que vivían 6 días aislados y los domingos se reunían en comunidad. Aún existe en vigor en el monte Athos. Otros monjes, como los estilitas, como San Simeón, llegó a vivir en una columna durante 40 años. El verdadero fundador del monacato oriental fue San Basilio, obispo de Cesarea, y su norma basiliana, que huye de las mortificaciones e insiste en el trabajo manual e intelectual. El monacato en Occidente. Introducido por personas que habían estado en contacto con el monacato oriental, la regla de aplicación surge en el siglo VI con el nacimiento del benedictismo. Cuanto a los lugares y personajes, en el norte de África, San Agustín crea el monacato norteafricano y su regla será ilimitada.
Las Galias, donde San Martín de Tours creó 2 monasterios. En España, el Concilio de Elvira del 305 habla de vírgenes consagradas a Dios. En Portugal, el monasterio de Dumio fue el más famoso. En Bierzo y Galicia se extendieron los monasterios y la regla de San Fructuoso, que fue bien acogida. Y en Irlanda y Gran Bretaña fueron los principales focos monásticos, destacando los santos Patricio y Columbano, monjes irlandeses o Scoti. La organización eclesiástica en las islas giraba en torno a las abadías. San Benito de Nursia fundó Montecassino, donde redactó la famosa Regula Monacorum, que ora et labora, que reglaba la vida del monje, aunque era más flexible que las otras. Esta regla se extendió rápido por toda Europa y los benedictinos, al servicio del papado, fueron eficaces evangelizadores. La transmisión de la cultura clásica en Occidente. La lengua y la cultura. Se abre brecha tras la división del imperio. En Occidente, con las invasiones, el latín, que era distinto según provincias, pierde fuerza. En el siglo V alcanza su nivel más bajo. Hay un foso entre la lengua oral y la escrita. No se distingue entre vocales cortas y largas y aparecen los artículos y las preposiciones. Desaparecen las escuelas de gramática y retórica. En el siglo V la mitología y la poesía ya no interesa. El estudio de la Biblia y los escritos de la Iglesia se imponen. En Oriente, el griego va ganando al latín, sobre todo en Asia Menor y Alejandría, que están más helenizadas, y en el siglo V el griego repunta en todas las provincias, y a la muerte de Tiberio II en el 582, el griego pasó a ser la lengua oficial del imperio. Centros de creación y difusión. En Francia destacó el obispo Sidonio Apolinar, amante de las letras clásicas. En el siglo VI, Gregorio de Tours escribió con prosa bastante correcta. Venancio Fortunato compuso himnos, epigramas y elegias como el Pange Lingua, el Vexilla Regis, que está todavía en uso. En Italia, Odoacro y Teodorico alentaron la cultura latina y las artes clásicas. Destacaron los poetas Enodio y Boecio, quien cultivó la filosofía clásica, y también Casiodoro, fundador del monasterio de Vivario, y sus conocidas instituciones para la correcta interpretación de las escrituras por parte de los monjes. En el siglo VI destaca San Gregorio Magno y sus diálogos y libros morales. En la península ibérica, San Isidoro de Sevilla destacó con sus etimologías un compendio del saber antiguo. Fueron un gran éxito durante toda la Edad Media. En Irlanda y Gran Bretaña, sus monjes cultivaron el latín clásico y los autores antiguos, además de sus copias decoradas de manuscritos. Beda, el Venerable, escribió la historia de la Heptarquía, historia eclesiástica de la nación inglesa, y también de Temporum Ratione, sobre su cronología. De esta fecha es Beowulf, que narra las gestas del héroe nacional y las primeras composiciones en anglosajón. La Iglesia y sus monjes se convirtieron en la única institución capaz de transmitir la cultura de la antigüedad a Occidente.